quién eligió el punto G, ¿viste? En todo caso eso nos va a llevar a otra pregunta de por qué se eligió ese lugar, teniendo justamente esas dificultades que nosotros dijéramos hoy, ¿no? Pasamos la otra. Bueno, acá hay esto es del diario Litoral, una publicación del 6 de junio del 2006, en donde dice claramente que hubo una decisión unánime del directorio del ente administrador del puerto de Santa Fe. O sea que claramente la decisión la tomó el ente. O sea, no fue un consorcio que dijo hay que hacerlo ahí
o entidades, digamos, técnicas, sino fue una decisión política que toma el ente. Y bueno, también se dejaron otras dos opciones, porque la consultora lo que hizo fue proponer 3 lugares alternativos y sobre esos 3 lugares se eligió uno de ellos, ¿no? Pasamos el próximo. Acá justamente, bueno, es el mismo diario del mismo día, donde dice que la elección se apoya en la identificación de las ventajas y desventajas, debilidades y fortalezas de cada uno de las tres chances para mudar el puerto. O sea, el COINRE, que es Consejo de Integración Regional, que se formó por varias empresas, dijo, son posibles 3 lugares, y dijo las ventajas y desventajas de cada uno, y el ente eligió uno. Bueno, acá también, esto es parte de lo que mencionábamos en el documental, y acá justamente Raúl Galán, eso fue en el juicio que le hicieron a Pilo Monzón, donde él dice, recuerdo que la universidad apoyaba la ubicación cerca del túnel y las demás entidades apoyaban el punto PG. Esto es lo que decía recién, ¿no? Que nosotros decimos que fue una noticia silenciada. Bueno, acá está Daniela, que es una compañera de la Facultad de Ciencias Hídricas, que después en todo caso le vamos a pedir que se arrime un ratito, porque cuando empiece el debate nos va a dar una mano sobre esto, que conoce bien. Que el ente, una vez que tomó la decisión, los investigadores de la UNL se retiraron del grupo de inspección y no firmaron el informe, ¿no? Ahora, acá decimos cómo se cambió la versión, porque después de esto empezó a circular la versión como que fue ese COINRE el que eligió, cuando en realidad había sido el ente. Esto es una información oficial del boletín oficial de enero del 2008, donde vamos a ver en el próximo, acá, que hay 2 conceptos falsos que se instalan a partir de ese momento. Uno, lo que dice ahí arriba, que dice el 2 de junio el COINRE finalizó la presentación del informe número 2 con la conclusión que considera como la más conveniente para la ubicación de la nueva terminal la zona sur, la de posición G, cosa que no lo había dicho para nada, ¿no? Eso es falso. Y después habla otro concepto falso que habla del margen derecho de la red troncal navegable del río Paraná. En realidad, lo que está que eso genera la idea como que está en el cauce principal del río Paraná, cuando en realidad el lugar que eligieron es un brazo secundario, que es lo que hoy explicaba ahí el ingeniero Ambler en el documental, ¿no? Seguimos con el próximo. Bueno, dentro de los trabajos que nosotros venimos haciendo del centro de estudio, hemos tenido y tenemos bastante interacción con diputados de la provincia, y ellos nos dieron una mano, por lo menos intentaron, y lograron sacar un proyecto y que se aprobó en la Cámara de Diputados para pedir informes. Particularmente, bueno, el diputado Leandro Busato, que es el que hizo este proyecto, donde solicita copia del informe COINRE, que nosotros justamente lo que queríamos era para documentar, tener el informe original. Lo pide la Cámara de Diputados, pero el gobernador nunca lo entregó. Ya pasó un año del pedido de informes y eso no llega, ¿no? Esto también, el derecho a la información pública, lo pedimos nosotros en forma personal y tampoco responden, ¿no? Bueno, y este es uno de los temas que nosotros entendemos que explican de alguna manera, y que está dicho en las denuncias del Diario 1 del 2007, la compra de terrenos en la zona, ¿no? Acá vamos a ver ahora, ahí podemos ver, bueno, acá sería, si repiten, acá sería el emplazamiento del nuevo puerto, este sería el acceso, en rojo, y acá hay 2 grandes terrenos que suman en total, bueno, 4.563 hectáreas, con lo cual, digamos, al construirse estos accesos tendrían, digamos, la facilidad de poder llegar ahí y hacer el tipo de proyectos turísticos, construcciones inmobiliarias, etcétera, etcétera, cosa que por lo menos se supone que para eso lo compraron. Además lo compran en el año 2013, los compran, o sea, 3 años antes de que elijan el lugar. Por eso hubo digamos, nosotros creemos que esto fue que de alguna manera estaban manejando ya esa decisión previa o esa información que el puerto se podía hacer en ese lugar, y estas personas estaban vinculadas al
Benito Correnti, la Bolsa de Comercio, el Banco Vica, los tres eran gerentes del Banco Vica y Benito Correnti fue presidente del ente administrador del puerto de Santa Fe. O sea que las vinculaciones ahí son sumamente claras, ¿no? Y bueno, hay otros terrenos acá, en toda esta zona, que acá no están indicados los lotes, ya los vamos a indicar en la próxima versión, lo vamos a tener, donde compra Carlos Nahuel Caputo, son esta zona, ¿no? Que incluso está declarado, ahí lo vamos a ver en el próximo, ¿no? A ver si pasamos la próxima imagen. Esto es de documentación, ¿no? Donde es la Flor Azul Sociedad Anónima, es la empresa con la cual compran esos terrenos que habíamos señalado recién, ¿no? De la gente del Banco Vica. Y en el año 2009, esto fue en el marco del juicio de Pilo Monzón, donde Caputo justamente reconoce haber comprado derechos y acciones hereditarias sobre parte de las islas donde se trasladaría el puerto, ¿no? Y dice, y acá, sí, está bien. Y que se realizan las compras en el año 2007, eso está todo documentado, él reconoce haber comprado ahí, vemos el próximo. Y acá, fíjense lo siguiente, porque le pregunta, el abogado de Pilo Monzón le pregunta para que diga el testigo si en los terrenos adquiridos ha realizado algún tipo de emprendimiento productivo o turístico. Y él responde, en la zona se están llevando a cabo una explotación ganadera y se han comenzado las gestiones para realizar diversas actividades turísticas, dada la belleza del paisaje y la excelencia de las tierras para la ganadería, dado cuenta que hay un buen agua, una alta cota que torna buena parte de la isla no inundable, ¿no? O sea, donde él reconoce el valor comercial que tiene, ¿no? Que obviamente se valoriza por el acceso al puerto, ¿no es cierto? Seguimos. Bueno, esto es una nota que manda Caputo al ente portuario, donde posiblemente él fue sometido a presiones por parte de Vítori porque estaban bastante mal parados, entonces él ofrece ahí, como que pone a disposición del ente portuario parte de esos terrenos para que puedan construir el puerto, no sé, como una nota que nosotros, ahí vemos en la segunda parte de la nota, que nosotros también hicimos un pedido de informe, hicimos como 20 pedidos de informe, obviamente que no responden, porque nosotros preguntamos qué fue de esa nota, qué le respondió el ente portuario, si dijeron que sí, miren, entréguenos tales terrenos, que si era gratis, si los vendía, es decir, no responden los informes absolutamente, ¿no? Seguimos. Bueno, esto es un poco el tema, ahora pasamos al próximo, que sería las inversiones que se prevé para el nuevo puerto. 40 millones de dólares de la provincia para acceso y playa de maniobra. Eso es un crédito del FONPLATA, que sería Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, que es un préstamo a la provincia, que originalmente estaba previsto que lo iba a pagar el ente a eso. O sea, a partir de las recaudaciones, cuando hacen el master plan, que decimos vamos a concesionar la tierra y con el canon que cobran de 50 hectáreas de tierra en plena zona urbana, es mucho dinero que se cobra, se pensaba que con eso se puede pagar el préstamo de FONPLATA. En el 2012 hubo un proyecto de ley que finalmente lo aprobaron ambas cámaras, en donde se eximió al ente del pago de eso y quedó en manos de la provincia, o sea, de cada uno de nosotros, digamos, o sea, pasa, digamos, al erario público la deuda, digamos, esa para pagarla, ¿no? Bueno, y ahí 20 millones del Estado Nacional para hacer el puente y las empresas privadas tendrían que pagar 100 millones aproximadamente de dólares y a cambio de eso la empresa concesionaria podría explotar el puerto durante 30 años y que esa concesión podría ser renovada. Bueno, el proceso licitatorio empezó en enero de 2013. Hubo un cierre sin oferentes el 25 de abril, después otro cierre sin oferentes el 25 de julio, otra prórroga y otro cierre el 28 de noviembre y después la última prórroga que fue hasta el 28 de mayo, hace poquito, que es cuando vimos que apareció esa UTE, ¿no es cierto?, que hicieron
bueno, todo un despliegue periodístico, mediático, ¿no es cierto?, para presentar en sociedad una empresa que tiene un nombre poco presentable, pero bueno, ahora lo vamos a ver enseguida. Pues, ¿qué es lo que ocurrió? En realidad la empresa que iba a presentarse supuestamente era Camargo Correa Paranaguá, o sea, una unión también de empresas brasileñas, las dos. Camargo Correa es la que tiene Loma Negra, y no se presentó al final a la licitación. Es la que había hecho todos los estudios y que la que había pedido la mayor cantidad de informes y que tenía dudas y pedía prórrogas, etcétera, etcétera, y finalmente no se presentó. Compró los pliegos también. Sí, compró los pliegos, pero no se presentó. Y terminó presentándose una UTE, NTM Santa Fe, que está formado por 4 empresas. La primera de ellas, bueno, Marítimo Austral, que tiene como accionista esa empresa boluda que se llama, que fue un nombre jocoso que salió en algunos medios de comunicación, que es una empresa española, que tiene, porque es el nombre del dueño, así es el apellido del dueño. Y después otra empresa de Puerto Fénix, de Paraguay, una sociedad comercial de sur Argentina, que es una cerealera pequeña, y House to House también, otra. Son empresas chicas en general de Argentina las que están más abajo, ¿no? La más fuerte sería la primera. Es decir, salió una información que hay un periodista acá que lo hizo circular, Maxi Ahumada lo hizo circular a una información donde daba cuenta que esta empresa de española está cuestionada ahí en España, investigada porque acusada de haber falsificado una cantidad muy grande de facturas, boletas, para conseguir apoyo o financiamiento de la Unión Europea, una cosa así, ¿no? Entonces hay toda una investigación sobre ese tema, por lo menos está publicado en diarios de España, ¿no? Eso. De todas maneras, el tema nosotros no lo manejamos, o sea, este tema de cómo está bien armada la empresa, nosotros no lo manejamos bien, sino muy superficialmente por ahora. Seguimos. Bueno, lo que se vio, el protagonismo de José Corral en eso, digamos, tanto en la previa, cuando se anunció que se iba a presentar la empresa, como después, o sea que aparece junto con Boroviov, y vino gente de esta empresa hace pocos días, en donde hicieron una presentación en sociedad, se puede decir, de lo que iba del proyecto que presentaba esta empresa, pero lo notable es que lo hizo ante el Ejecutivo Municipal con su gabinete y no lo hizo frente al gobernador, digamos, la gente, porque en realidad la decisión es provincial acá, no es la municipalidad la que va supuestamente a tomar la decisión, sino que esta es una obra de carácter provincial. Pero esas son cuestiones que a nosotros simplemente observamos y estamos viendo por qué razón ocurren estas cosas, ¿no? Que no sabemos exactamente por qué, porque también desde la provincia, Ciara había dicho hace poco que ellos esperaban que haya por lo menos 2 empresas que se presenten, y se terminó presentando una y parece que no es la que en realidad esperaban, ¿no? Seguimos. Bueno, lo que dijeron, pues nos preguntamos cuál es la propuesta y cómo se decide. En la prensa dijeron la propuesta se encuentra siendo analizada por una comisión técnica. Y nosotros nos preguntamos quiénes componen esa comisión. ¿Quiénes son los expertos en cuestiones fluviales? ¿Quiénes son los expertos en economía? ¿Quiénes son los encargados de las cuestiones legales? O sea, no hay ninguna información. O sea, este mecanismo, digamos, de hermetismo que tienen con todo lo que están haciendo es total, ¿no es cierto? O sea, nadie sabe quiénes son los que están decidiendo y todos los informes que uno presenta por escrito directamente ni los responden directamente. A lo mejor el periodismo en eso puede hacer algo, ponerle el micrófono a algún funcionario y preguntarle, bueno, a ver, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes van y de alguna forma dar a conocer a la opinión pública, ¿no es cierto?, para que todos sepamos a ver quiénes son los que van a tomar esta decisión. Seguimos. Bueno, la causa Boroviov. Este es un tema, bueno, ahí lo conocemos, bueno, ahí en el documental se lo presenta, ¿no? Además, mencionamos acá que es integrante del Consejo Social de la UNL y del Consejo Social de la Municipalidad de Santa Fe. O sea, es un dato más para tener en cuenta un poco por dónde anda este muchacho, ¿no? Nosotros decimos que es una noticia silenciada, todo esto de la causa Boroviov.
El 10 de septiembre del 2013, el fiscal Jorge Andrés realizó una requisitoria al juzgado de instrucción de primera nominación, donde lo imputa al presidente, a Vorobiov, y a otros integrantes del organismo por un conjunto de ilícitos. Acá hay algunos de ellos: otorgamiento de contratos millonarios por servicios de empresas fantasma, conformadas por familiares de Vorobiov. Uno se llama Rumbos Portuarios. Acá hubo un periodista del Cable y Diario, que es Fayenza, ¿puede ser? Sí, que sí, tiene un programa en Cable y Diario. Él fue a uno de esos domicilios, que era calle Lavalle al 50 y pico, una cosa así, golpeó la puerta y le salió una señora y dijo: ¿qué quiere usted? Dice: acá funciona la empresa Rumbo Portuario. ¿Y qué dijo? No tenía la menor idea de cosas por el estilo. O sea, un domicilio falso, inclusive, es decir, una empresa que fue armada en un día y al día siguiente le dan contratos por 1.800.000 pesos para hacer desmalezado, limpieza y qué otras reparaciones dentro de lo que es el ente por la zona ahí del puerto, ¿no? Y así como eso hay varios, ¿no es cierto? Además, pago de obras contratadas sin que estén terminadas, algunas apenas terminadas, adelanto de pagos del canon del Casino Santa Fe a cambio de descuentos enormes, ¿no es cierto?, adulteración de actas del ente. Es decir, hay varios tipos de ilícitos que están en el blog. Nosotros tenemos un blog del Centro de Estudios que pueden entrar ahí, lo pueden bajar. Está toda la requisitoria del fiscal, la copia que en PDF se la puede bajar. Bueno, y esta es la forma en que el fiscal culmina, digamos, toda la parte donde encuadra los delitos penales, las figuras penales que él llama preliminares, porque de ninguna manera son definitivas, en donde, bueno, están acá, ustedes las pueden ver, y acá pusimos en dos colores distintos. Hay una parte: peculado, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad. Todas esas tienen que ver con los delitos son propias de los funcionarios públicos. Y los otros que están en azul: falsedad de documento público y o uso de documentos falsos, defraudación. Todo eso son delitos comunes. O sea, no se necesita ser funcionario público para cometer. Cualquiera de nosotros podría llegar a defraudar, digamos, la administración pública, ¿no es cierto? Bueno, aparte no es un encuadramiento definitivo, porque lo termina diciendo: sin perjuicio de la posterior variación que sufra conforme el avance de la investigación. O sea, no hace un encuadramiento definitivo, sino como posible encuadramiento. Bueno, seguimos. El próximo. ¿Qué es lo que hicieron? El abogado de Vorobiov, Roberto Busser, hizo una apelación donde pide anular las actuaciones porque su cliente no es funcionario público. O sea, no dice: mi cliente es inocente de todas estas cosas, no dice, sino que dice: no, él no es funcionario público, por lo tanto no corresponde, se tiene que caer todas las actuaciones se tienen que caer, esto no existe, una cosa así. El juez Pegassano rechazó el argumento, pero elevó las actuaciones a la Cámara Penal y no inició las acciones investigativas, cosa que hubiera sido importante, porque dentro de esas acciones había, por ejemplo, allanamiento y secuestro de documentación. El allanamiento hay que hacerlo, eso lo sabemos todos, tiene que hacerse en el momento. Si uno lo deja, le va a avisar: miren, yo les voy a allanar dentro de 5 meses o 10 meses, lo que va ahí no va a encontrar nada. O va a encontrar todo cambiado porque ya hay antecedentes de que hubo adulteración de actas, ¿no? Bueno, no sé si fue casualidad o no, pero a fin de 2013 renuncian 2 jueces de esa sala para jubilarse. Entonces se empieza a demorar todo el tema, la Cámara tiene que expedirse, se jubilan 2 jueces, nombran otros 2 jueces, queda compuesta la sala 1 con estos jueces, que no vamos a entrar ahora en detalle, pero alguna gente los conoce, ¿no es cierto? Son bastante conocidos, ¿no? Así que, ¿cómo siguió esto? Seguimos ahora en la próxima. El paso del tiempo. El 4 de junio, fíjense, pasó toda la mitad de este año. Hubo presentación de documentación de Defensor y Fiscalía de Cámara. La Cámara en 10 días hábiles tendría que resolver, vencimiento 18 de junio. Eso no se produjo, la semana pasada tendría que haber sido. La información que tenemos que ahora están redactando el fallo. Eso es una información extraoficial, así que vamos a ver cómo sale.
Mientras Vorobiov sigue, digamos, en sus funciones, abre los sobres de la licitación, recibe a las empresas de corral. Pasamos al próximo, ¿sí? Gracias. Ahí lo vemos abriendo la licitación, las ofertas. Acá lo vemos recibiendo a la UTE, esta NTM Santa Fe, donde presentan el proyecto, es decir, Vorobiov. Y acá están los decretos, ¿no? Esto, porque, ¿cuál es la discusión? ¿Es funcionario o no es funcionario público? Y resulta que están los decretos, eso es lo notable. Y los decretos de designación, este está firmado por Wiener y Ciancio, y el otro está firmado por Bonfatti y Ciancio. Y los dos dicen que está designado para cumplir funciones como representante de la provincia en el ente administrador del puerto de Santa Fe. O sea, no hay duda, no es que lo designan para una cosa y ahí está como privado, digamos. No hay forma, nosotros decimos que no hay forma de separar el hecho de ser funcionario público de lo que es de la actuación de él en el ente. Ahora vemos el próximo, que es más o menos parecido al decreto 2, este es el segundo decreto también. O sea que él tuvo, cuando sube el gobernador Bonfatti, lo ratifica él, y acá, fíjense lo siguiente, esto está en el sitio oficial del gobierno de la provincia de Santa Fe, donde dice claramente que él es funcionario público, está en el Ministerio de Agua y Servicios Públicos y Medio Ambiente, está en el escalafón número 1, tiene 4 años de antigüedad, o sea, pertenece a la planta de funcionario, ¿no es cierto? O sea, no sé qué duda tienen. Es lo que a uno le cuesta entender, digo, un juez que digamos, le dicen, mire, no, este no es funcionario público. Es lo que yo lo comparaba con el hecho de decir, mire, no me pueden juzgar porque yo no me llamo Vorobiov, me llamo González, vamos a suponer que hubiera dicho el tipo. ¿Qué hace el juez? Le pide los documentos, qué sé yo, a ver, tráigame esos documentos. Bueno, si él dice, yo no soy funcionario público, ¿qué tiene que hacer el juez? Ir a averiguar a la provincia, qué sé yo, hasta en internet, uno entra en 5 minutos, sale, mete el nombre de él y sale, o sea, que es funcionario público. No entiendo cómo pueden demorar, ya van 9 meses que van demorando en esto, ¿por qué se demora esto? Y seguramente por el hecho de la licitación, porque estaban esperando que salga la licitación, porque hubiera sido quizás un bochorno, entre comillas. Para mí más bochorno es sostenerlo ahí en realidad, ¿no es cierto? Pero ellos, en la visión que tienen, creo yo, es que hubiera sido, digamos, negativo para la licitación que salte el tema de él, vamos a suponer que le hagan la indagatoria y que incluso lo puedan procesar por todos esos delitos, ¿no es cierto? Entonces, es posible que han estado demorando todo esto hasta que alguna empresa se presente a la licitación. Es una hipótesis, no lo puedo probar, ¿no? Seguimos. Bueno, y por último nos queríamos remitir a este aspecto, que el cerco mediático, ¿no? O sea, habría mucho para hablar de esto, no nos vamos a meter, no somos especialistas en el tema, pero lo sufrimos. Cuando quisimos publicar esto, encontramos las puertas cerradas en todos lados. El Diario 1 a nosotros nos había publicado todo lo que veníamos haciendo. Cuando sacamos el documental, nos sacaron páginas enteras sobre el documental, además de lo que había hecho en el 2007, que gracias a eso se pudo saber y hacer todo de los terrenos y todo eso. A nosotros nos publicaron todo, a Busato también le publicaron, y resulta que cuando aparece esta cuestión de Vorobiov, de la causa penal, Vorobiov arregla con el Diario 1, ya tenían listo ahí para publicar una entrevista que le habían hecho a Victoria Lascurain. Victoria Lascurain es la contadora del ente, la que hace la denuncia. Ya tenían una entrevista hecha y tenían la imputación del fiscal, todo completo para publicar en el Diario 1. Hubiera sido una publicación con titulares en primera plana, ¿no es cierto?, más o menos como fue lo del 2007, con un impacto mediático muy grande. Y ahí donde viene, donde le pusieron la pata encima, y a Pilo Monzón le plantea que eso no va a salir, y al final lo terminan echando a él. O sea, a Pilo Monzón lo echan del Diario 1, entra el nuevo gerente que se llama Cartazo, Alejandro Cartazo, y a partir de ahí terminan arreglando. Ahora vamos a ver cómo arreglan con el Diario 1, fíjense. Le van a dar terrenos en el ente portuario, ¿no es cierto? Al Diario 1 le dan terreno, le dan publicidad,
y a partir de ahí el diario 1 cambia radicalmente de opinión. Decimos, uno dice 180 grados para hablar en términos matemáticos, o se da vuelta como un panqueque en términos más populares, qué sé yo, no sé cómo les querramos decir, ¿no es cierto? Pero es así. Ahora vemos en el próximo, lo vamos a ver clarito. Acá lo vemos un poco borroso, pero está Alejandro Cartazo y Marcelo Boroviov, están firmando la concesión de terreno para el diario 1. Ese es el precio del silencio del diario 1 de Santa Fe. Y por último, algo que para nosotros no tiene ninguna sorpresa, pero que es interesante analizar, ¿no? El diario Litoral obviamente que no publica nada, porque es el diario de Vítor y Caputo. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, cuando se crea la comisión especial en la Cámara de Diputados, entonces, le pegan a Héctor Pirucho Acuña, lo acusan de denunciador serial. Y fíjense esta parte interesante, dice, la iniciativa ¿cuál era? Crear una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar los ilícitos en el puerto de Santa Fe de toda la gestión de Boroviov, básicamente. Y dice así, la iniciativa llama la atención porque las presuntas irregularidades, se investigan desde hace meses en la justicia. Cosa que no es cierto, porque no se investigó nada. La justicia todavía está esperando que la Cámara habilite la investigación. La justicia no empezó a investigar. Hubo un juez que imputó esos delitos, pero la justicia no está investigando. O sea que eso es mentira directamente. Y después dice, la referida comisión se tiñe de color político, partidario, que fíjense esto, meten ruido forzado en medio de la etapa más sensible del proceso de reconversión. O sea, es un poco lo que decíamos hoy, que digamos que no había que hacer ola en este momento porque estaba el tema de la licitación, eso de sacar a luz de que el presidente del ente portuario tiene esos chanchullos o esos negociados dentro del ente, es una cosa inconveniente para lo que es la licitación, ¿no es cierto? No sé, esta es la información que nosotros traemos. Acá esta creo que es la última ya. Así que ahora estamos en el momento en el cual estamos esperando que salga la decisión de la Cámara de Apelaciones, a ver si se inicia la cuestión esta de la indagatoria a Boroviov, si se habilita la investigación. Ese es uno de los aspectos. Y el otro aspecto que está pendiente es qué pasa con la licitación del puerto. ¿Quiénes forman esa comisión? ¿Qué van a decidir? Si se va a abrir el debate. Yo creo que no lo van a querer abrir al debate, lógicamente, sobre el tema y demás, ¿no es cierto? Así que eso es básicamente lo que queríamos plantear, y a partir de ahora yo la invitaría a Daniela que venga. Daniela es ingeniera en recursos hídricos y pertenece al grupo... No, vení, porque es participativo esto, Daniela. Vos nos vas a sacar del agua porque por ahí nos van a hacer preguntas difíciles, entonces te la pasamos a vos las difíciles. Uno de los miembros de la Cámara, ¿no es el que absolvió a Storni? Dos miembros son los que absolvieron. Ya está el juicio. Dos, o sea, Prio Mántaras y el otro es, ¿cómo era? La Balañione. No, Balangione es la mujer de Creus y Sebastián Creus. Creus y Balangione son los que... Prio Mántaras y Creus. Ellos fueron los que, digamos, en una instancia de apelación, cuando ya estaba una sentencia de 8 años que le habían dado a Storni, ellos anularon todo lo actuado también por supuestas errores, digamos, procesales, una cosa así. Entonces cayó la causa y ahí se acabó el juicio a Storni, sí. ¿Qué es lo que se puede ir haciendo con los medios de comunicación también? Porque esto del puerto se está sabiendo recién ahora, por lo menos para mí, y es importantísimo, así como muchísimas cosas que están ocurriendo. Y lo que veo como una nota en común, que son los medios de comunicación, cómo están aliados, y estamos perdiendo la ciudad, estamos perdiendo el país, con estos medios de comunicación que silencian las voces de ustedes. Y yo escuché algo por ahí, me pasaron por el Face, pero realmente la lucha
no solamente aquí y por el puerto, lo he visto en muchísimas luchas, que los medios de comunicación son terribles porque silencian, tergiversan o directamente están vinculados a nuestros gobiernos, que deberían ser los que nos representan y sin embargo son los que nos están hundiendo. ¿Qué es lo que se puede hacer para comunicar a la cantidad de gente? Bueno, mira, ese es un tema que nosotros los integrantes del Centro de Estudio siempre reflexionamos sobre ese tema, ¿no? Cómo comunicar a la gente cuando desde el Estado se negó toda posibilidad de información y toda posibilidad de opinar sobre las tierras, que es patrimonio público, y sobre qué puerto queremos. Inclusive es más amplio también el debate si realmente queremos un puerto también, porque hay que colocarlo en un contexto de ciudad también, ¿no es cierto? Pero nosotros hemos intentado varias alternativas, que son con medios radiales alternativos, radios, FMs comunitarias, que hemos tenido bastante acogida, hemos tenido la posibilidad de brindar información y también hemos tenido la posibilidad, porque formamos una multisectorial donde intervienen distintos actores sociales, donde hemos conformado un tipo de cartilla, que eso lo que hacemos es llevar a distintas organizaciones de la sociedad civil, a medios radiales, hemos acercado a la televisión, hemos acercado a centros de estudios y bueno, y la típica volanteada de mano a mano, trabajo en distintos eventos con esa cartilla explicatoria, ¿no es cierto? Y además el documental que está en YouTube. Pero sí, es un tema a ver cómo se democratiza y se horizontaliza la información a los santafesinos, a las organizaciones de la sociedad, para hacer más participativo, más amplio, más colectiva las decisiones. Pero como bien te decía acá, Hugo, no contestan informes. A los diputados, que también han hecho muchos pedidos de informe y que inclusive están aprobados los proyectos para pedir informe, jamás fueron contestados. El ninguneo es permanente y los dos medios de comunicación más importantes de la ciudad están en concordancia a esa decisión del Estado a manejar el tema en círculos muy cerrados de opinión. Bueno, y también hemos estado en este espacio, que se lo agradecemos a SADO, para dar información y compartir ideas. Sí, por ejemplo, el apoyo, eso tiene que ver con lo que decía Pilar, el apoyo de las organizaciones sociales. Un poco recurrimos a eso que hace SADOP acá, por ejemplo, y que además no solamente acá, sino que lo difunde en su Facebook y demás. O la CTA lo colocó, por ejemplo, uno de los comunicados más importantes sobre el tema también la colocó en el sitio de la CTA. Y todo eso está llegando, otras organizaciones también nos invitan, acá está la compañera de la compañera Evita, nosotros anoche estuvimos en un programa Radio Nacional, por ejemplo, ahí, y entonces que tiene el movimiento Evita, y así distintos grupos, digamos, nos van abriendo sus espacios y vamos llegando a donde se pueda, a donde podemos, y bueno, pero no es fácil la lucha contra los medios de comunicación hegemónicos, acá en Santa Fe particularmente, ¿no es cierto? Acá en Santa Fe es muy duro el tema. Acá vimos como teníamos el Diario 1 y se dio vuelta totalmente y no existe más para nosotros directamente, como que nos cerraron la puerta. Y así. Hugo, de todos los actores que vos mencionaste, hay algunos que pasaron rápido. La Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad del Litoral, que tuvo una participación en su momento. Después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué contacto hubo? ¿Qué postura hubo? Hasta donde yo sé, porque no integré esos equipos de trabajo, yo soy docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas en este momento. Todo el primer estudio que dio como resultado un orden de factibilidad técnica, o sea, un orden de prelación para la factibilidad técnica de los posibles lugares de emplazamiento del puerto,
fue allá por la década del 90, tengo entendido ese estudio. Sí, 99. 99. Fue un estudio encomendado a un grupo de docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Ese estudio tuvo en su momento una difusión limitada porque este tipo de trabajos que realiza la universidad están protegidos para la publicidad de la difusión por cláusulas de confidencialidad que están contenidas en el propio convenio donde se contratan esos estudios, lo cual dificulta mucho después el acceso a esa información. Yo sostengo que es información pública, no solo porque es de interés público, porque hace a las posibilidades de desarrollo de las comunidades locales, sino porque además se desarrolla dentro de instituciones públicas con un conocimiento producido gracias a que hay una ciudadanía que sostiene con sus impuestos estas instituciones. Pero bueno, el argumento de las universidades es que al ser un estudio específico contratado por un comitente, el comitente requiere requiere confidencialidad en la difusión de los resultados. De todas maneras, ese orden de mérito de los sitios de emplazamiento que dejaba al famoso punto G en penúltimo lugar en términos de factibilidad, se difundió en su momento y después se apagó porque los vaivenes de la vida de la provincia hicieron que los intereses estuvieran distraídos en otras cuestiones. Después se constituye un segundo equipo de trabajo cuando ya está la consultora a cargo de los estudios a nivel de prefactibilidad para inspeccionar esos estudios, que es razonable cuando hay un proceso de encomienda a un particular o a una entidad estatal de determinado estudio, que se ponga otra parte independiente que los inspeccione. Que inspeccione que se vayan cumpliendo los términos de referencia de la contratación, o sea, los términos con los cuales se pidió que se haga el estudio. Ese grupo se disolvió, en algún momento decidieron retirarse, desconozco si se anuló el contrato, se anuló el convenio, pero ese grupo de profesionales que trabajan en la universidad, que había gente de varias facultades, se retiraron y el estudio siguió sin que ese grupo diera a conocer, por lo menos en términos masivos, las razones por las cuales se había retirado. Y como siempre, los informes, que es donde uno argumenta con el derecho de acceso a la información pública, son de acceso prácticamente imposible, lo cual dificulta todo el trabajo de los grupos de ciudadanos, como en este caso del centro, o de otros profesionales que pudieran estar interesados en conocer esa información, ¿no? Y ahí se va perdiendo muchos años de esfuerzo y de conocimiento producido, que en el caso que muestra Mario en el video, se puede mostrar porque es un libro y está en circulación y es un libro técnico que contiene las razones por las cuales el punto G es inviable. Pero si no, es muy difícil que las facultades, en el caso de la facultad en la que yo trabajo, no tienen en realidad tienen una política clara de qué hacer con ese conocimiento producido, que es un problema. Un par de preguntas. La primera tiene que ver con un cuestionamiento que cuando ustedes presentaron este documental en ATE hizo el arquitecto Erwin Swiner, que no sé si en ese momento todavía era director del túnel subfluvial, ya no lo era. Pero él decía que según un estudio de factibilidad, no importara en dónde se iba a emplazar el puerto, no era posible para la ciudad recibir la afluencia de tránsito pesado en la magnitud en que recibiría un puerto activo. Esa es una de las preguntas. Si ustedes, en relación a eso, porque recién mencionaba Daniela, la otra persona mencionaba que también es importante pensar si la ciudad quiere un puerto o no. Y lo otro, bueno, es una curiosidad casi. Si han investigado el tema del barco oxidado, el Samper creo que se llama. Bueno, digamos, ¿qué pasa con eso? Digo, porque está ahí como un monumento al óxido, a la desidia, no sé a qué. Bueno, con respecto al primer tema, lo que pasa que en realidad nosotros los estudios que estamos haciendo son limitados en función de la gente que compone el centro de estudio. Como que abarcamos determinados temas
Y hay otros temas que nosotros por ejemplo, no lo manejamos, como ser el tema económico. Por ejemplo, hacer una proyección de cuál sería el movimiento, el tonelaje que podría llegar a tener un puerto acá en Santa Fe, nosotros no lo manejamos, por ejemplo. Ahí se necesitaría el aporte de economistas, por ejemplo, que se pongan a trabajar en el tema, y en el grupo nuestro no tenemos ningún economista. No vamos a entrar nosotros a hablar de cosas que no sabemos. Entonces, y lo mismo, o sea, con respecto al otro tema que decía Swiner, él tiene una visión, digamos, desde, se puede decir, desde la arquitectura, el urbanismo, ¿no es cierto?, por ahí, que también es un aporte importante, uno no lo puede desechar. De todas maneras, uno por ahí, tampoco tenemos un estudio como para decir, bueno, está fundamentado. Por ahí uno piensa comparativamente. Si ustedes vieron cómo era el esquema de la conexión que tiene el puerto con con las vías de comunicación para la entrada y salida de mercadería, es a través de un puente que sale a la avenida de Circunvalación. Si sale a la avenida de Circunvalación, uno puede cuestionar, ese es el proyecto del puerto actual, ¿no es cierto? Con el mismo motivo puede llegar a la ruta 168, o sea, no habría... La dificultad sería la misma, me refiero. Por otra parte, no está muy claro si realmente es un puerto para tener un tonelaje tan grande como tienen los puertos, que exportan soja o por una sencilla razón. La soja la exportan las empresas que tienen ya los puertos privados. Difícilmente lo vayan a traer a un puerto acá en la ciudad de Santa Fe si tienen sus propios puertos. Además, ahí tienen más facilidades incluso hasta para no rendir cuentas de la manera que tendrían que hacerlo. Es decir, manejan todos los circuitos ahí ellos directamente, ¿no es cierto?, en forma cerrada. Entonces, yo sé que es muy difícil. A nosotros ese debate, cuando se presentó en ATE el documental que fue el año pasado, en abril del año pasado, nos plantearon un debate muy amplio, que nosotros en realidad no estábamos en condiciones de abordarlo, porque nos habíamos metido más profundamente en dos aspectos, que era lo que nosotros podíamos abordar. Uno, el aspecto fluvial, que por el apoyo de la gente de la Facultad de Ciencias Hídricas, Daniela, Mario Amler, que es el profesor que aparece haciendo justamente todo el testimonio que da él ahí. Y el otro aspecto tiene que ver con la cuestión, de los negocios sobre que es la parte legal, que sí la pudimos abordar, sobre las leyes, los decretos, todas esas cosas. Y el tema de los contratos, que uno puede acceder a ese tipo de cosas y someterlos a un cierto análisis. Entonces, es como que nos metimos, por lo menos para mostrar lo que nosotros podíamos hacer, que a nuestro punto de vista se está haciendo un negociado muy grande con la tierra pública acá en el puerto de Santa Fe, y que no es un problema nuestro solamente. Nosotros aportamos lo que sabemos. Después, obviamente, que tiene que haber mucho más gente que se meta a investigar. Bueno, de hecho, ahora la comisión investigadora de la Cámara de Diputados va a abordar ese tema. Es decir, y el tema, y los otros temas tienen que ser, yo entiendo, producto de un debate que ojalá se pudiera hacer con gente experimentada en eso, ¿no es cierto? Nosotros prácticamente no manejamos todos esos temas. Por ejemplo, un tema que tampoco podemos nosotros detallar es todo el impacto ambiental que representaría para la ciudad de Santa Fe semejante modificación en lo que es el tema de las islas, toda la geografía, la morfología de las islas, y que posiblemente sea un tema muy serio para la ciudad de Santa Fe, toda la transformación de ese relieve. Tampoco podemos manejar a ciencia cierta, con datos exactos, cómo impactaría a la ciudad todo eso en tiempos de inundación, de lluvia, que también es un lindo tema para ponerlo y de peso para nosotros, me parece a mí, por nuestra historia como santafesinos. Creo no equivocarme si digo que hace más de 15
que ya saben que el puerto va a estar allá. Tengo mis razones que las podría explicar, pero son por ahí a nivel de intuición o de cosas que han pasado ahí, y al ver proceder a los funcionarios públicos de distintos gobiernos, distintos colores políticos, yo sostengo y estoy convencidísimo de que hace muchísimo tiempo que saben los gobiernos que pasaron que el puerto va a estar allá. En el 98, o sea, hay un permanente desaliento para que la gente se vaya de ahí. La Boca es una zona muy alta, no se inunda, es un hermoso lugar para hacer cualquier emprendimiento inmobiliario, un hermoso lugar porque es altísimo. Cuando en el 98 eso quedó aislado un año, la gente quedó aislada un año exactamente, sin agua para tomar, porque no le llevaban ni agua potable. Cuando pasa la creciente desde la escuela peleamos para que haga porque el camino originalmente era alto, lo bajaron a propósito para permitir el escurrimiento de las aguas que pasan por los aliviaderos La Guardia. ¿Se escucha? No quiero usar. Ah, bueno, perdón. Y entonces el camino lo bajaron artificialmente porque originalmente no se cortaba ahí en el corte. Bueno, como lo bajaron y hoy se corta con 5,20 metros, 5,30 metros, se peleó desde todo el vecindario para que hicieran un puente o buscaran una solución para que la gente no quedara aislada. Bueno, hubo que pelear un año con una obstinación por parte en ese momento de Morín, del gobierno de Reutemann, por no hacer ninguna obra. Llegó el punto que lo único que ofrecían era una pasarela peatonal para 1.500 personas que viven del otro lado, que no iban a tener más ni ambulancia, ni provisión de alimentos, ni nada, ¿no es cierto? Ni pasaje para la escuela, para los enfermeros. Al final se negoció, hicieron un puente de una trocha que no sirve para nada, porque permite solamente el paso de vehículos livianos, no puede pasar un vehículo con más de una determinada tara. Y ese puente ni siquiera lo inauguraron, no existe, o sea, hubo un intento feroz por ocultarlo a la opinión pública, porque hay mucha gente que ni sabe que existe ese puente, no tiene nombre, no tuvo inauguración, nada, está oculto. Cosa rara porque normalmente cuando se hace una obra pública se desvían por ponerle una placa de bronce, ¿no es cierto? La municipalidad, por ejemplo, en algunos lugares la barranca hay caída, hay desbarranque, se esmeró en asustar a los que viven ahí para que se vayan por el peligro de sus vidas y toda la historia, ¿no? O sea, hay, me parece a mí, un intento permanente por desalentar la radicación de gente en esos lugares y por tratar de que los que están se vayan. Cosa que le va a resultar muy difícil porque son gente que hace 50 o 60 años que viven ahí. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros la escuela está de intrusa en los terrenos que hoy son de Caputo. Nosotros no tenemos titularidad del terreno. A mí me llamaba siempre la atención la familia Cruzella, que eran los dueños hasta antes de Caputo, nos manifestaron a nosotros la voluntad de donación de 2 hectáreas que serían de la escuela. Escribanía de la provincia no pudo hacer el traspaso por el despelote sucesorio que tenían los Cruzella. Y a mí me llama la atención que tan rápidamente los Caputos logran salvar esos problemas de papeles para un sucesorio enorme desparramado por todo el mundo y que logren tener papeles. Está bien, ahí dice que compraron derechos y acciones, no, eso no significa una escrituración, ¿no es cierto? Pero de cualquier modo, ni siquiera la escribanía de la provincia pudo aceptar la donación porque había líos muy grandes en la sucesión. Por eso me llama muchísimo la atención la rapidez con que esta gente pudo solucionar todo eso. Sí, ahí lo que dice Caputo cuando en las declaraciones de él en el juicio, él dice que tuvo que comprarle alrededor de una docena, entre 12 y 15 personas, una cosa así, que seguramente él habrá, o la gente de él, lógicamente, habrán identificado sus, digamos, herederos para poder comprar esas tierras. Como que él hizo negociaciones con alrededor de 12 personas, una cosa así, dice. Alrededor de una docena, dice una cosa así.
se ve que son los herederos de la familia Crusella, sí. Sí, sí. Hace rato que la ciudad de Santa Fe y nuestro territorio está manejada por los mismos. Van cambiando de partidos políticos, pero está manejada siempre por los mismos. O se define en la Necochea, o se define en Gallalí, o en algún bar del sur, pero siempre lo mismo. Y estamos nosotros, que sé yo, pateando siempre en contra, tratando de buscar eso que vos decís, Hugo. Hace rato, yo desde el Colegio de Arquitectos, fui fundador del mismo. Y justamente siempre peleando para que todo esto cambie, y no cambia. Es decir, yo creo que también nos está faltando otra mirada, y es un poco lo que estaba observando en ustedes. La mirada territorial. ¿Hace falta el puerto en Santa Fe? Es decir, urbanismo implica vivir bien y vivir juntos. ¿No estamos olvidando de que realmente el territorio santafesino no es Santa Fe? El territorio santafesino tiene mucho más que Santa Fe. Santa Fe, Paraná, Rincón, Santo Tomé. O nosotros criticamos esto y no tenemos una visión territorial. El puerto de Santa Fe, si tiene que estar puesto en Santa Fe, tiene que estar en relación Santa Fe y Paraná, y debe tener una visión más amplia, menos corta. Es decir, y lo que vayamos a hacer en el territorio, realmente lo tenemos que pensar. Y tenemos que, así como dijimos, estamos hablando de la tierra pública del puerto, tenemos que hablar de la tierra pública del Güelmar, tenemos que hablar de la tierra pública de la universidad, tenemos que hablar del gran edificio público de ATE. Es decir, tenemos que hablar de todo eso, porque si no hablamos de eso, es decir, realmente me parece que no nos entendemos. Creo que tenemos que ser conscientes que algunos, más o menos, somos partícipes de esta entropía que se está produciendo. Creo que esas cosas están haciendo falta, Hugo. Creo que hay que tener una visión un poco... Yo de acuerdo con lo que dicen ustedes y me pongo en los profesionales de la FICH que deben haber tenido que cajonear esto, porque lamentablemente, es decir, si saltan, yo soy profesor de la universidad, es decir, gané un concurso internacional, me lo cajonearon, pero esto es siempre así. Cuando le pido a Hugo Estorero, che, este concurso, ¿qué te parece, Hugo? Si no tenemos plata para llevar alumnos, a los alumnos que ganaron ese concurso, mis alumnos, que trabajaron todas sobre las zonas de las islas, le pido para que lo deje ir a los alumnos a explicar ese proyecto internacional. No tenemos plata. Estamos. Y algún docente de acá de la universidad sabrá esta situación. El problema de Santa Fe, ya lo sabemos todos, y creo que tenemos que trabajar mucho en esto, Hugo, pero creo que necesitamos más gente para que todo esto cambie. Yo creo que ustedes siempre, yo te veo a vos de hace muchos años haciendo un gran esfuerzo, pero creo que somos pocos. Creo que somos pocos, tenemos que sumar más gente. Y que toda esa gente, cuando tenga que hablar y que tenga poder, no cambie de mirada. No cambie de mirada. Pregunto, ¿por qué no se hizo un concurso para el edificio de ATE? Pregunto, ¿por qué no se hizo un concurso para el Güelmar? Si es que había que poner ahí el Güelmar. ¿Por qué no se hace un concurso o preguntar qué pasa con el impacto ambiental de cada cosa que se pone en el territorio? Pero para eso tenemos que trabajar, tenemos que empezar a tener una mirada más amplia y a decirnos la verdad, porque si no nos decimos la verdad, es decir, las cosas pasan. Porque creo que hay contradicciones en nosotros mismos y me parece que eso es lo que está pasando, Hugo. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que lo que uno ve,
digamos, que surge de todo de estos hechos, es que, y creo que acá se lo dijo claramente, ustedes mismos lo dijeron recién, acá los que vos lo decías también, ¿quiénes son los que gobiernan? Y los que se juntan en los bares del sur, ahí arreglan las cosas. Es decir, hay un sector empresario acá que decidió que haya, qué sé yo, en el Parque Alberdi una cochera soterrada y no le importa absolutamente nada el valor histórico, arquitectónico que puede tener lo que había ahí. Es decir, lo que interesa es el negocio, porque básicamente todo esto se mueve, es mucho dinero, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y eso viene fundamentalmente de la pérdida del Estado, ¿no es cierto? El Estado, con el tema del neoliberalismo, y eso lo sabemos bien, lo que nos costó a nosotros y nos sigue costando. De los años 90, prácticamente se retira el Estado y deja a todos los privados. Ahí vemos el tema de la ley de puertos a nivel nacional, la ley de puertos provincial, la 11011, que sigue a la ley nacional y que le entrega la administración del ente portuario a un grupo de empresarios y de la administración de la tierra pública. ¿Por qué tienen que tenerla un grupo privado? Hay un proyecto ahora en la Cámara de Diputados, que justamente son los diputados con los cuales nosotros venimos trabajando hace un tiempo, de cambiar la ley de puertos, hacer una nueva ley de puertos. Entonces, el ente ya no tendría esa composición que tiene ahora, donde son mayoría las cámaras empresarias, sino que tendría representantes del Estado. Entonces, yo creo que el tema pasa por recuperar la función del Estado acá. Lo que pasa es que recuperar la función del Estado es una cosa que cuesta mucho, evidentemente, y cuesta también lo que vos decías, el que llegue después a la función pública que no cambie de opinión, o sea, que sea capaz de seguir pensando en función del interés colectivo, del interés comunitario, no digamos del interés empresario, ¿no es cierto? Que esa es la lucha contra el neoliberalismo en el fondo, ideológicamente, ¿no? Creo que es así el tema. Bueno, en primer lugar, uno no está acá porque no conozca el tema. Uno está acá porque viene a apoyar el trabajo militante de un centro de estudio que con coraje está asumiendo una disputa, que es una disputa mucho más profunda, a partir de un tema concreto. Creo que estamos contra las cuerdas en Santa Fe, yo siento que estamos contra las cuerdas. En Santa Fe no hubo lo que viene pasando en el país, en América Latina, en una serie de fenómenos que se vienen dando en nuestra sociedad. Creo que no tuvieron su correlato en la ciudad de Santa Fe. Será porque nos taparon con 2 inundaciones, nos durmió la siesta, nos excedimos en el porrón, no sé, pero algo nos pasó que venimos atrasados, ¿no? Y creo que lamentablemente lo que deberían asumir las organizaciones políticas, las organizaciones con mayor capacidad de representación, lo digo lamentablemente, pero lo felicito y lo celebro, lo están asumiendo compañeros que desde un rol técnico están impugnando y están tributando a un debate que tiene que ver con qué tipo de sociedad queremos, básicamente, ¿no? La gran discusión que damos cotidianamente en todos los planos los militantes, si queremos una sociedad que incluya, una sociedad que construya paredes, que excluya, que no le preocupe, digamos, que reproduzca en todos los planos el neoliberalismo que durante los 90 nos gobernó y que no fue gratis, ¿no? Y no fue gratis, y no es que se terminó y acá empezó otra etapa en todos los planos. Nosotros a la Intendencia de Santa Fe la conocemos bien, porque gobernaron la universidad. Y en la universidad hicieron exactamente lo mismo. El proyecto universitario de la Universidad Pública Santafesina, centenaria, reformista, coincide exactamente con un reciclaje y una nueva expresión del neoliberalismo en el ámbito educativo, que lo trasladaron matemáticamente al proyecto municipal. Esto hay que decirlo, hay que asumirlo. Nosotros somos los que estamos acá, en general militantes políticos, tenemos que asumir esta derrota y tenemos que buscar herramientas, ejemplos, experiencias, como para, a pesar de que estamos mal, que no estamos bien, de demostrar que estamos con vida. Creo que hay que tributar a esto. Me parece que las condiciones, que nadie se crea que nos vencieron de ninguna manera. Hubo muchas peleas que dimos testimonialmente. La pelea por los derechos humanos durante muchísimo tiempo fue testimonial, y en esta ciudad éramos un puñado los que seguíamos pidiendo juicio y castigo y cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas, y finalmente lo fuimos logrando.
me parece que todo va a llegar. Yo creo que va a llegar. En la medida que haya militancia, que haya persistencia, que afinemos las estrategias, creo que tenemos que convocar a la juventud. No tengo una mirada negativa, pesimista para nada, porque creo que lo que se está haciendo acá es importante, pero no somos los únicos que estamos haciendo cosas, de ninguna manera. También es una expresión de resistencia lo que se está haciendo en la Plaza Alberdi, porque tiene que ver desde distintos enfoques la resistencia que hacen los estudiantes y los docentes estamos haciendo a ciertas reformas educativas, la resistencia que se hace de los trabajadores frente a la destrucción de empresas como Narampol o Estambul también es una expresión de resistencia, pero me parece que son expresiones de resistencia que tendríamos que irlas vinculando para mover un poquito la aguja más para este lado. Para los que creemos en la inclusión, los que creemos en la distribución y los que creemos que otro Santa Fe es posible sin estos patrones que ya llevan 300, 400 años definiendo cómo se corta el bacalao, ¿no? Así que ánimo, compañeros, yo creo que esto es muy bueno. Me parece que este tema va a ser muy importante, esta coherencia y esta consecuencia del centro de estudio cuando pasen determinadas cosas y no se puedan ocultar. Hoy tal vez nos encierran en el solar, no nos joden, pero no nos difunden, o nos recluyen a lugares donde nos encontramos entre nosotros. Pero en algún punto el olor a podrido va a ser tan grande que lo van a tener que oler todos. Y va a ser muy importante esto que hicimos hoy y todo lo que hizo el centro de estudio, ¿no? Así que me parece muy importante la tarea de difusión, ampliar, yo creo, coincido, hay todo un debate urbano, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad queremos? También vinculado a esto, donde este es una expresión más y bueno, me parece que tener un centro de estudio que se esté dedicando a esto y sabiendo que hay mucha militancia que se está despertando a trabajar, a tributar en estas cuestiones, es un lugar muy digno para pasar a esta etapa en la que no estamos ganando, pero que creemos que vamos a avanzar. Bueno, felicitaciones, compañero, ¿no? Gracias.